interrogantes. El primero es que los seres humanos nada más piensan en tres cosas: en comer, en que no se los coman y en reproducirse. Es todo lo que piensan, no hay otra cosa. De esas tres, la más importante no es la que están pensando. La más importante es que no se los coman, porque comer y reproducirse lo puede uno hacer muchas veces. En cambio, si se los comen, se acabó todo. Entonces ustedes viven permanentemente angustiados con que va a venir el león a comérselos. Y eso hace que todo lo que viene del exterior lo interpreten como una amenaza, no como una oportunidad. Esa es la razón por la cual los periódicos, por ejemplo, siempre ponen malas noticias. Mucha gente se queja y dice, debería haber buenas noticias en los periódicos. No es cierto. Si hubiera buenas noticias, nadie compraría los periódicos. Ustedes los compran para ver las amenazas. Eso es lo que los mantiene vivos. Por eso muchos de mis colegas se dedican a venir a platicarles a ustedes cómo el mundo se va a acabar y la economía no sirve y este país es una mugre y todo el mundo aplaude y se queda bien contento. Yo vengo a decir lo contrario. Yo vengo a decirles que lo que tenemos enfrente no es una amenaza, sino una oportunidad, pero eso va en contra de su naturaleza. Entonces me va a costar trabajo convencerlos. Y para eso viene el segundo problema. No encontramos bien cómo es México. Entonces déjenme empezar poniendo dónde está México. Y para eso voy a ponerles en la pantalla todos los países del mundo de los que tenemos datos en dos dimensiones. Hacia arriba la desigualdad y hacia la derecha el ingreso por habitante. Y los voy a poner con colorcitos para que nos sirva de algo identificar algunos de los países. Esos que ven ahí son los países europeos y los que salieron de Europa: Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda. El rombito es Estados Unidos para que puedan ubicar uno de ellos. Esto es Asia, esto es América Latina. México es el pequeño rombo rojo que se ve por ahí. Esto es África. Esto es el ingreso promedio en el mundo y esto es 2 veces el ingreso promedio mundial. Como pueden ver, no se ve nada, ¿no? O sea, todo pelotonado, no se ve nada. Entonces voy a hacer un pequeño truco que usan los economistas para que se vea mejor, que es poner el eje horizontal en logaritmos. No tiene importancia, es nada más para que se vea. Y lo que ocurre es lo siguiente, vean, ahora ya se ve mejor. Esto es África, ya se extendió, entonces ya se puede ver mucho mejor. Esto es América Latina, otra vez Europa, Asia, ingreso promedio mundial y 2 veces el ingreso promedio mundial. Bueno, aquí sí ya queda clarito todo. O sea, viendo esto ya inmediatamente se imagina uno lo que está pasando. Para los que no se lo imaginan, se los pongo. Vean, África no tiene países que sean ni muy igualitarios ni muy desiguales. Lo importante de África es que todos son pobres, ¿no? África es un continente pobre. En cambio, América Latina no es un continente pobre. América Latina es un continente de ingreso medio. No somos un continente pobre. La gran queja esa que tienen, que México es pobre, no es cierto. México es un país de ingreso medio. América Latina es un continente de ingreso medio. Pero es el continente más desigual del mundo. América Latina es el continente más desigual del mundo y por eso cuando la gente se queja conmigo de que México es desigual y es violento, les digo, pues no se quejen, hombre. Estamos en América Latina. América Latina es el continente más desigual y más violento del mundo. Entonces, si ya no quieren ser desiguales y violentos, está fácil. Vámonos. O sea, ¿para qué seguimos en América Latina? ¿Qué caso tiene? América Latina no es un asunto geográfico, es un problema mental. Hay que irse de ahí si quieren ustedes tener un país que sea menos desigual y menos violento. Vean Asia. Asia también es un continente de ingreso medio, pero mucho más igualitario que nosotros, y el paraíso pues es Europa. Ahí están los países más igualitarios del mundo con los ingresos más altos. Si quito los países se ven más claros los continentes y voy a regresar a este dibujito un poco más tarde, pero antes de eso veamos quiénes son los ricos. Vean, los primeros países ricos empiezan a inicios del siglo XIX, eran 3, luego empieza a crecer esto y durante el siglo XIX y principios del XX teníamos 4 montoncitos más o menos iguales: los pobres, los casi medios, los medios y los ricos. En el siglo XX, sin embargo, inventamos un montón de países y como los inventamos en África, nos salieron pobres todos, miren. Entonces la mayoría son pobres, pero bueno, ni modo. ¿Dónde está México en esa distribución? Bueno, cuando nos independizamos en 1820, éramos un país de ingreso casi medio. 50 años después ya éramos totalmente pobres. Luego viene Porfirio y con Porfirio nos empezamos a componer y ya nos íbamos a hacer ricos y que llega la revolución. Y entonces va de regreso y ahí andamos, ingreso casi medio, ahí es donde está México ahorita. Para que puedan ubicar esto en el mapa, los países morados son los ricos, los azules son los de ingreso medio, los amarillos son casi medio.
Por eso tuve que inventar la clasificación de casi medio, porque ahí está Brasil y ahí está China, y son países grandotes y todo el mundo los quiere ver siempre. Entonces pues había que hacerles una clasificación, son casi medios. China y Brasil tienen un ingreso por persona inferior al que tiene México. Imagínense, 30 años lleva China creciendo de forma espectacular, y a lo que ha llegado es casi a alcanzarnos a nosotros. Imagínense de dónde empezaron para llegar ahí, o sea que está feo. Pero bueno, esta es la gran discusión en los países ricos. Se están peleando porque dicen cada vez somos más desiguales y la desigualdad crece y demás. Eso que ven en su pantalla son toda la población del mundo dividida en montoncitos de 5%. Son 20 pelotitas, de los más pobres a los más ricos. Y vean cómo efectivamente los más ricos en el mundo han incrementado su ingreso. De abajo hacia arriba mido cómo crece el ingreso en los últimos 20 años. Y vean cómo efectivamente el famoso 1% se hace más rico. Y la clase media está desapareciendo. Y entonces todo el mundo se queja y sufre. Pues sí está pasando eso, pero no hay una relación directa entre que enriquecen esos y que desaparece esa clase media. En realidad lo que está ocurriendo es que está apareciendo otra clase media. Es decir, desaparece la clase media occidental y aparece una nueva clase media. En Brasil y en México y en China y en la India empezamos a hacer cosas que antes hacían nada más en Occidente, y entonces nosotros empezamos a construir una clase media. Y aunque nosotros en México pues decimos hay poca clase media, pues sí, pero somos 100 millones de habitantes, y luego hay 200 millones en Brasil y 1.300 millones en la India y 1.200 millones en China. Entonces ya sumando pues somos un montón, y entonces por eso se reduce el ingreso de la clase media en los países ricos, porque está creciendo el nuestro. Nosotros empezamos a hacer cosas que ellos hacían antes, pero déjenlos que se peleen con sus ricos y así no se pelean con nosotros y podemos vivir más tranquilos. Pero esta transformación está ocurriendo justo cuando el mundo se acaba. El mundo sí se acabó, como dijeron los mayas en 2012. Ustedes no se dieron cuenta, porque estaban esperando terremotos y erupciones y cosas así, pero así no se acaba el mundo. El mundo se acaba cuando lo que uno conoce deja de existir. Por ejemplo, antes existía una cosa que se llamaba empleo. En un empleo uno iba 8 horas diarias, 5 días a la semana, y había un salario y prestaciones y vacaciones y jubilación y demás. Eso ya no existe, ya desapareció, nunca más volverán a existir. Los empleos que hay hoy son todos los que va a haber y se van a ir achicando con el tiempo. Eso ya no existe. Para que lo vean más claro, vean, estas son las horas trabajadas en los principales países del mundo. Vean cómo a inicios del siglo XX, principios o fines del siglo XIX, en los países desarrollados las personas trabajaban 3,000 horas al año. Ahora trabajan 1,500. Es decir, en el transcurso de un siglo no solamente vivimos mucho mejor y comemos mucho más y más tiempo, no solo eso, sino que trabajamos mucho menos, la mitad. Eso es el crecimiento, y ese es el desarrollo tecnológico, la productividad. Podemos producir mucho más trabajando menos tiempo, pero esto significa que ahora hay un montón de tiempo libre, y ese tiempo libre es el gran negocio del siglo XXI. La gente tiene tiempo libre en abundancia. ¿Qué puede hacer una persona en su tiempo libre? Nada más 2 cosas: entretenerse o comunicarse. Entonces, todos los que le vendan al entretenimiento y la comunicación van a vender lo que quieran. Hay un espacio de negocio inmenso. Esa es la razón por la cual Twitter y Facebook son las empresas que más valor han agregado recientemente, y es la razón por la cual los deportistas ganan la cantidad de dinero que ganan. Hace 40 años un beisbolista profesional ganaba lo mismo que cualquier otra persona. Hoy gana en millones de dólares y varios millones de dólares al año. Ese ingreso inmenso que tienen los deportistas se debe a que todos ustedes tienen tiempo libre, prenden la tele y se ponen a ver el béisbol. Y entonces el señor que juega puede vender más caro su trabajo. Es tan grande el tiempo libre que incluso si ustedes se dedican a hacer telenovelas, pueden comprarse la casa que quieran, ¿se dan cuenta? Ese es el origen, es cambio tecnológico. Y aunque ustedes no lo crean, el país más trabajador del mundo es México. En México trabajamos 2,200 horas al año. 10 horas diarias trabajan los mexicanos. No producen nada, pero trabajan un montón, ¿no? Cambia la forma como nos ganamos la vida y cambia la manera como nos informamos. Antes usábamos el radio, la televisión, los periódicos, ya no más. Este es el rating de las principales cadenas de televisión en Estados Unidos: ABC, CBS, NBC. En 1980 estas 3 cadenas sumaban 50% del mercado estadounidense. Ahora esas 3 mismas cadenas con la televisión por cable apenas cubren al 20% del mercado.
La gente deja de ver televisión. Pero peor, los impresos. Vean ustedes, las 6 principales revistas en el mundo. Estas son las páginas de publicidad pagada que tenían. En 2004 llegaron a vender casi 12,000 páginas de publicidad. Hoy no venden 4,000. Es decir, en el transcurso de 10 años han perdido 60% de sus ventas. Ninguno de ustedes quiere saber eso que es. Es una cosa espantosa, es una tragedia. Es más, una de esas revistas ya no existe. Newsweek dejó de existir porque no se puede financiar, no hay manera que se financie. Hay otra revista, esta Sports Illustrated, que dice que es de deportes, pero es de fotos. Corrieron a todos los fotógrafos a inicios de año porque no tienen cómo pagarles. Desaparecen estas formas de información, digámoslo así. Y esto cambia también la política. Es decir, lo que estamos viviendo en el mundo es un cambio tan profundo que cambia incluso la política. Vean, si ya no hay empleos, no hay trabajadores. Y si no hay trabajadores, la izquierda no tiene sentido. La izquierda existe para defender trabajadores, no izquierda. Y si no hay izquierda, la derecha no tiene con quién pelearse, entonces tampoco sirve, ¿me explico? ¿Qué significa esto? Significa que los partidos políticos tradicionales de izquierda y derecha ya no nos sirven. Y entonces la gente empieza a votar por cosas rarísimas. Digo, ni aplaudan porque es peor de lo que se imaginan, vean. Estas son las elecciones en Europa que me sirven porque son muchos años, entonces puedo utilizar más información. Vean cómo los votos por la derecha más o menos se mantienen, pero la izquierda empieza a perder votación. Y esto hace que empiecen a crecer otros. ¿Qué son otros? Lo que sea, literalmente lo que sea. Para que vean un ejemplo, en Europa, en los últimos 4 años, la rayita amarilla que está hasta arriba es el partido Syriza, el partido griego. Hace 4 años tenía 5% de los votos, hoy gobierna Grecia. Igual destruyen Grecia, pero ganaron, ¿no? Sí, es lo importante. La joroba que ven ahí en medio es Italia. Es el movimiento 5 estrellas, es un grupo político dirigido por un payaso de la televisión que como única oferta política dice que se vayan todos. Y con eso tiene 25% de los diputados en Italia. La rayita azul que ven al final es el partido Podemos, un partido español que tiene 1 año y medio de existir. También lo dirige un payaso, no de la televisión, de la Universidad Complutense, pero es igual un payaso. Y lo que ofrece él, lo que ofrece este partido es que si ganan, van a gobernar España como Hugo Chávez gobernó Venezuela. Y aunque usted no lo crea, a inicios de este año estaban en primer lugar de intención de voto. Afortunadamente no hubo elecciones en España. Hubo elecciones hasta mayo y para ese momento ya estaban en tercer lugar. Va a haber elecciones generales en ese país en diciembre. Yo espero que para entonces estos ya no existan. Pero vean lo que ocurre. La gente no sabe por qué votar. No entiende qué está pasando. Busca alternativas y agarra lo que sea. Es lo que nos pasa a nosotros. En este año tuvimos elecciones y empezaron a votar por cosas rarísimas, partidos pequeños que quién sabe qué son. Es más, hasta un señor independiente ganó la gubernatura en Nuevo León. ¿Por qué? Porque la gente no sabe por quién votar. Porque los problemas que resolvían estos partidos ya no existen. Y los problemas que tenemos no hay partidos que los resuelvan. Vean, en el siglo XX el conflicto era entre trabajadores y empresarios. Y entonces había izquierda y derecha. Pero ese no es el conflicto actual porque ya no hay empleos, ya no hay trabajadores. ¿Cuál es nuestro conflicto hoy? El problema del siglo XXI es entre jóvenes y viejos. ¿Por qué? Porque los viejos tuvieron empleos, tuvieron prestaciones, tienen pensiones hoy. Pensiones para las que nadie ahorró nada. Entonces hay que pagarlas con impuestos. ¿De dónde salen los impuestos? De los jóvenes que no tienen empleo, no tienen prestaciones, no van a tener pensión, pero van a tener que pagar los impuestos para que los viejos tengan pensión. Y los jóvenes dicen, yo no juego, yo no le entro. ¿Por qué? Es una injusticia. Y a lo mejor tienen razón los jóvenes. Y al menos ellos están votando por estas cosas raras. ¿Sí me explico? Entonces lo que estamos viendo en el mundo es una transformación total de la forma como vivimos. No es únicamente que cambia tantito algo, no. Se está modificando por completo la manera de vivir de los seres humanos y nos cuesta trabajo entenderlo. Y esto es distinto entre los ricos y los que no lo somos. En los países ricos menos trabajo implica más tiempo libre, otras formas de información, otras formas de hacer política. En los países que no somos ricos esto es un problema diferente, porque el no tener suficiente tiempo de trabajo
trabajo a lo mejor ya no nos permite ser desarrollados y además no tenemos tantas fuentes de información y tantos sistemas políticos alternos como se puede tener en un país rico. ¿Por qué hay unos ricos y otros no? Bueno, después de haber revisado todos los países que son ricos y todos los que podrían serlo y no lo son, llego a la conclusión de que hay únicamente dos diferencias entre los ricos y los que no lo son. Todos los países ricos en el mundo tienen un Estado fuerte, limitado por la ley y responsable frente a sus ciudadanos, todos. Y todos los países ricos en el mundo tienen una sociedad que celebra la producción de riqueza y desprecia los privilegios. Todos los países ricos tienen estas dos características y todos los que no tienen estas dos características no son ricos. Para que lo vean con más claridad, regreso a mi dibujito. Decía yo, Europa es el paraíso, ahí están los países desarrollados de mayor ingreso, mayor igualdad. Pues sí, porque ahí los estados son fuertes, limitados por la ley y responsables frente a los ciudadanos, y la sociedad es una sociedad que celebra la producción de riqueza y desprecia los privilegios. Entonces por eso les va bien. Del otro lado del mundo está África. En África no hay estados, no hay limitación, no hay ciudad, no hay nada. En África si acaso hay privilegios, el que tiene armas gobierna y el que no se aguanta. En medio está Asia. En Asia hay estados muy fuertes donde los ciudadanos importan poco. Probablemente porque les sobran, ¿no? 1.300 millones en China, 1.200 millones en la India. Si se les pierden 10 o 15 millones ni cuenta se dan, entonces no tiene importancia. América Latina tiene estados medio fuertes, medio limitados, donde medio nos hacen caso. Pero la gran característica de América Latina es que a nosotros nos encantan los privilegios. Por eso somos el continente más desigual del mundo. América Latina celebra los privilegios. La razón por la cual América Latina se independizó no fue por los cuentos que les contaron a ustedes de Miguel Hidalgo y Simón Bolívar y similares, no. Nos independizamos para que no fuera a ser que se nos acabaran los privilegios. Cuando Napoleón invade España a inicios del siglo XIX y lleva con él la Revolución Francesa, había el riesgo de que los privilegios desaparecieran y entonces los países latinoamericanos dijeron, no, nosotros nos vamos aparte. Y nos independizamos por eso. Y hemos mantenido los privilegios 200 años. Y por eso hoy somos el continente más desigual. En México, en América Latina, nos encantan los ricos. Los festejamos. Pero no si son ricos porque produjeron, sino si son ricos por lo que sea. Si son ricos porque heredaron, si son ricos porque son políticos corruptos o si son narcotraficantes, es igual. Los festejamos igualito. Bueno, pues ¿cómo quieren que sea este país? Si celebramos a los ricos impunemente, bueno, pues el resultado va a ser ese. Nadie va a producir riqueza, todo el mundo va a ver cómo la obtiene por privilegios. Y eso es lo que hemos estado construyendo. Esto es un proceso muy largo. Vean, Europa empieza la transformación en el siglo XVI. En 1500, Europa empieza a cambiar las cosas de manera que para 1800, 300 años después, ha sentado las bases para el crecimiento y la democracia. Antes de 1800 no existió en el mundo crecimiento económico y tampoco existió democracia como la conocemos hoy. Ese es un invento que inicia en 1800 porque Europa desde 1500, 300 años antes, empieza a sentar las bases para ello. Nosotros empezamos en 1997. O sea, no llevamos ni 20 años. Y ustedes quieren que funcione. Espérense, esto tarda. O sea, Europa tardó 300 años. No quieran ustedes hacerlo en 20, por más ganas que tenga uno, por más esfuerzo, no se puede. Es un proceso. Para que puedan ver el proceso que hemos hecho, déjenme empezar un poquito antes. En 1990 empieza el primer momento de transformación en México. La apertura, la desregulación, el Tratado de Libre Comercio. ¿Cuál fue la reacción a esto? Fue una reacción violentísima. Mataron a Colosio, mataron a Ruiz Massieu, hubo el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, una crisis financiera profunda en 1995, fue una tragedia. En el 97 pasamos a la democracia y nos echamos 15 años sin poder hacer nada. Porque el PAN no entendía bien cómo se gobernaba, el PRI no entendía que había perdido y el PRD no entendía nada. Ya estuvimos 15 años tratando de hacer, no podemos hacer. Hace 2 años finalmente nos pusimos de acuerdo otra vez y viene la segunda ronda de reformas. Y ya acabamos, ya. Desapareció la Revolución Mexicana. De eso se tratan las reformas. Ya no existe la revolución. Todo lo que saben de la revolución está bonito como cuento, pero ya no existe. Todo lo que había en la Constitución que tenía que ver con la Revolución Mexicana se fue. Y qué bueno, porque la razón de que México haya sido un fracaso en el siglo XX es la revolución. Nos equivocamos, ni modo.
ya, ¿qué se le va a hacer? Pero hay que cambiarlo, ya lo cambiamos. Pero igual que pasó en 1990, hay una reacción menos violenta que la anterior, mucho menos violenta, pero aún así este último año ha sido difícil por la reacción a los cambios. Hay gente que no quiere que haya estos cambios ocurran. Son transformaciones que no podemos terminar todavía. Por ejemplo, cuando Salinas intenta en los años 90 hacer la transformación, quiere mover nada más la economía sin mover la política. Y el resultado fue el que ya les dije, violencia en abundancia, y al final tuvieron que hacer la transformación política. Ahora, ¿qué hicimos? Pues igual quisieron mover la economía, pero sin ajustar el Estado de Derecho. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues ocurre Tlatlaya, ocurre Iguala, y la Casa Blanca, y la Casa de Malinalco, y casas por aquí, casas por allá, y se vuelve una tragedia, y ni modo, hubo que entrarle al cambio en el Estado de Derecho. Y entonces se hace el Sistema Nacional Anticorrupción, que es una cosa espectacular, que prácticamente nadie ha entendido bien, según veo. El Sistema Nacional Anticorrupción es una transformación espectacular del Estado de Derecho en México. Se los voy a platicar con detalle más adelante. Pero primero, que nos quede claro, lo que estamos viendo en México es una lucha por el control del Estado. ¿Por qué? Porque en todos los países desarrollados hay nada más un bandido, el Estado, que a todo mundo le quita 30% de su ingreso y luego da tantita educación, tantita salud, y lo demás va para el ganador. Entonces todo el mundo quiere estar en el Estado. Y aquí eso es lo que está ocurriendo. El crimen organizado quiere sustituir al Estado mexicano. El crimen organizado no es narcotráfico nada más. Narcotráfico es uno de los negocios. El crimen organizado lo que quiere es sustituir al Estado. Es decir, cobrar impuestos a través de derecho de piso y extorsión, e impartir justicia a través de secuestros y asesinatos. Eso es lo que están haciendo. Y han logrado gobernar prácticamente Tamaulipas y buena parte de Michoacán y cachos de Guerrero. O sea, sí es un asunto importante. Hay otro grupo en México que quiere construir una república comunista. ¿Por qué alguien quiere hacer una república comunista en el siglo XXI? No lo sé. Pues sí, maestro, pero mientras estás con esto, la economía es una tragedia. La economía hace 30 años que no crece. Bueno, eso no es cierto. No es que la economía no haya crecido los últimos 30 años. No ha crecido nunca. Nunca. Entre 1910 y 1940 la economía mexicana creció cero. De 1940 al día de hoy, 75 años. El crecimiento promedio de México es 2%. 2. Así que si Videgaray les ofrece 2.4, 2.5, agárrenlo. Agárrenlo. No le anden regateando, no se puede más. La economía mexicana da esto. ¿Por qué? Porque eso fue lo que hicimos. Al término de la revolución construimos una economía que no funcionaba, construimos una economía cerrada y dirigida por el Estado, porque con eso íbamos a ser exitosos. No es cierto, eso no funciona. Y no es que no funcione en México, no funciona en ninguna parte del mundo. Todos los países que intentaron algo similar a México, todos fracasaron igual. La Unión Soviética, China, Cuba, México, Brasil, Argentina, Egipto, Turquía, la India, Indonesia, el que ustedes digan. Todos los que intentaron este tipo de sistema económico, todos fracasaron. ¿Qué hay que hacer con este sistema económico? Hay que tirarlo a la basura, literalmente. Y eso es lo que hacen las reformas. Es decir, lo que estamos haciendo en México es destruir el siglo XX. Nomás que no lo pueden decir. Pues si dicen esto se vuelve una tragedia, nadie lo va a entender. Pero eso es lo que estamos haciendo, tirar a la basura el siglo XX, porque el siglo XX fue un fracaso. ¿Ya qué le hacemos? Ya se acabó. Entonces hay que hacer las cosas distintas. ¿Qué hicimos con las reformas? Primero, una reforma a la ley de amparo. A ver, yo quiero ver eso. Amparo. Puede usted decir habeas corpus, pero no es exactamente igual. La ley de amparo, para reequilibrar al Estado contra los particulares. Luego, reformas en materia de capital humano, la laboral y la educativa. En materia financiera, la fiscal, la de lavado de dinero. Una reforma de competencia, una de telecomunicaciones, una energética, un Código Nacional de Procedimientos Penales, una nueva ley de derechos humanos, el Sistema Nacional Anticorrupción y una nueva ley de transparencia. Ahí nomás. 12 reformas profundísimas en 18 meses. Nadie en el mundo ha hecho esto. Nunca. Esto no lo hace nadie. Estas cosas se hacen después de una guerra civil o después de una invasión. Nadie en tiempos de paz jamás ha hecho lo que hicimos nosotros. Comparen con Estados Unidos. Obama, 6 años en la presidencia, una reforma y no la ha podido implementar bien. Nosotros en el primer año, ahí van 12 más, 12. Y todo el mundo dice, sí, pero no van a funcionar.
todas están funcionando hoy. Les doy datos. La laboral. El año pasado crecimos lo mismo de siempre, 2%, en el último año. Pues sí, no podemos crecer más, pero ahora generamos 800,000 empleos formales con ese 2%. ¿Por qué? En parte porque el Seguro Social anda persiguiendo a todo mundo para que registren a la gente, eso es en parte, y la otra parte porque la ley laboral permite contratación flexible, es decir, por horas o por temporadas que antes no podíamos hacer, y eso nos permite generar empleos. Si Europa pudiera hacer eso, no tendría las tasas de desempleo que tiene. Allá los fuerzan a contratar 40 horas a la semana, pero ¿quién necesita 40 horas? Las semanas de 40 horas no tienen sentido, nadie trabaja 8 horas diarias, trabajan 2. Las otras 6 están platicando, están chateando, van a ver la computadora, van por café. Entonces, ¿para qué? ¿Me explico? La reforma educativa trataba de juntar a todo mundo y meterlo en el camino de la evaluación. Ya lo logramos, incluyendo a Oaxaca este fin de semana. Todos los maestros están ya en proceso de evaluación. Es un milagro. Estados Unidos no ha podido hacer su reforma educativa, los sindicatos no se lo permiten. Nosotros ya lo hicimos. Con sindicatos violentos y todo, ya lo logramos. ¿Esto resuelve la educación? No, pero es el paso indispensable para hacer todo lo demás. La reforma financiera, las tasas de interés en créditos para pequeñas y medianas empresas se redujeron a la mitad en el último año. Es más, hasta yo contraté un crédito que no necesitaba, pero era un ofertón. Un crédito para empresa, a la pura firma, sin garantía, a 8.75% anual. Más bajo que un crédito hipotecario. Nunca en la historia de México había habido eso. Entonces yo dije, no, yo quiero uno. Ahora ando buscando a ver qué hago con mi lana, ahorita platico con Rafa a ver para qué me alcanza. Como para 4, ¿tienes de 4 metros cuadrados? Telecomunicaciones, ya no hay cobro de larga distancia, los paquetes celulares son más baratos, hay tercera cadena de televisión, hay apagón analógico, Carlos Slim perdió 4,000 millones de dólares, Azcárraga perdió 800 millones de dólares, ¿qué más quieren? ¿Quieren verlos pedir limosna? No va a pasar eso, no va a pasar. La energética, todo el mundo se burló porque en la primera licitación de 14 bloques nomás se vendieron 2 y decían son unos inútiles. Véanlo al revés, son los primeros 2 bloques que vendemos en un siglo. Y además se vendieron de forma honesta, 2 récords simultáneos, ¿se dan cuenta? O sea, nunca habíamos hecho eso. Ahora déjenles platico del sistema anticorrupción porque en serio es importante. El sistema anticorrupción no es lo que quería Peña Nieto, ni es lo que querían los partidos, ellos querían organismo anticorrupción, como dice ahí. Pero después de la Casa Blanca no podían hacer eso. Es decir, Peña Nieto no es tan tonto como creen muchos. Peña Nieto se da cuenta que no puede hacer eso y entonces decide convocar a la sociedad civil y decirles, hagan ustedes la ley. Y entonces un grupo de organizaciones civiles coordinados por el Centro de Estudios Espinosa Iglesias hicieron el Sistema Nacional Anticorrupción, se lo llevaron a Peña, Peña se lo dio al Congreso y dijo aprueben esto y aprobaron prácticamente igual lo que les habían entregado. Pequeña modificación nada más para que no los agarren a ellos, o sea que les toque a los que se... Tampoco vamos a discutir eso, ¿no? Si nunca hemos aplicado la ley en México, esperarnos un año más o 2 años, no hay cambio, ¿no? Entonces, está bien. Este sistema anticorrupción verdaderamente puede ser un cambio significativo. Primero, insisto, no lo hacen los políticos, lo hace la sociedad y es un sistema, no es una ley de una cosita, es un sistema. Por ejemplo, se crea una fiscalía autónoma, independiente, dependiente, que va a estar como parte de la Fiscalía de la Nación, esta cosa que se va a crear en sustitución de la Procuraduría. Ese fiscal puede tener información de la Auditoría Superior de la Federación, que a partir de que esto empiece a funcionar, podrá revisar todo el dinero que la Federación manda a los estados, una cosa que hoy no puede hacer. Y esto es importantísimo, porque el problema en México son los gobernadores. No el presidente, el presidente de México no tiene poder alguno. Cualquiera puede insultar a Peña Nieto. Si ustedes no lo han hecho, háganlo. Aprovechen, se puede, no pasa nada. En cambio, yo quiero ver que insulten a su gobernador. Y ahí sí todo el mundo se afloja. ¿Por qué? Pues porque ese sí tiene poder. Ustedes insultan al gobernador aquí en el norte y se acabaron los negocios. Y lo hacen en el sur y los matan. Entonces no se puede. Los gobernadores sí tienen poder. Entonces necesitamos quitarle el poder a los gobernadores. Porque de eso se trata eliminar la corrupción, quitarle el poder absurdo que tienen los distintos grupos para poderlos meter dentro de la ley. Entonces, este sistema anticorrupción permite hacer eso.
¿Cuándo va a funcionar? Bueno, va a arrancar en su funcionamiento en el fines del próximo año, va a tardar 1 o 2 años en empezar a funcionar. Yo les garantizo que en el transcurso de 4 o 5 años empezamos a meter a la cárcel a los gobernadores. Y después de 2 gobernadores en la cárcel, esto ya cambió. Entonces el proceso para cambiar las cosas ya arrancó, va a tardar, pero vamos por el camino correcto. Y esto es importantísimo, porque las reformas económicas le permiten a México crecer 3 puntos más cada año. Es decir, del 2% anual que crecimos desde hace 75 años, ahora vamos a crecer al 5% anual por al menos 15 años. ¿Cuándo? Cuando terminemos de resolver esta cosa y cuando encontremos a ver quién va a trabajar, porque alguien tiene que trabajar para que eso ocurra. Vean bien esta gráfica porque me costó mucho trabajo. Aquí están todas las personas que trabajan en México por entidad federativa y de acuerdo a la forma de trabajo. Los que están de azul clarito son formales, los de azul oscuro son formales que no tienen todas las prestaciones, luego vienen los que están en el gobierno, los amarillos son informales y los naranjas son campesinos de autoconsumo. Nada más los azules generan riqueza, sobre todo azul clarito, pero los 2 azules generan riqueza. Todos los demás redistribuyen la riqueza, pero no la generan. Entonces las entidades que tienen una gran cantidad de azulito pueden crecer rápido. Por ejemplo, las que están allá arriba, Nuevo León, Chihuahua, Baja California, Coahuila, Sonora, Querétaro, Aguascalientes, Jalisco, Tamaulipas, Baja Sur, Quintana Roo, esas entidades tienen suficiente mano de obra para tener crecimiento importante. Y están creciendo. Por ejemplo, Nuevo León lleva 10 años creciendo al 5% anual. Por eso digo, México puede crecer 5%, pues sí, si lo está haciendo Nuevo León. Aguascalientes el año pasado creció 14%, Querétaro creció 8%, son como China esto. O sea, esa parte del país crece sin problema. Nuestro problema no está ahí, el problema de México está aquí abajo. El de hasta abajo es Guerrero. En Guerrero solo el 8% de la población económicamente activa es formal. De lo que ellos producen tienen que vivir todos. Pues no alcanza. Ese es el problema. Y todos los demás están igual, estos que están ahí juntitos, Oaxaca, Chiapas, Hidalgo, Tlaxcala, es más, se los pongo en mapa porque es más fácil verlo, vean. Los de color verdecito fuerte y verdecito claro son los que tienen suficientes personas en la formalidad para crecer, y mientras que los que están de rojo aquí abajo son los que no hay manera. Y ese es el problema de México. Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Ahí está nuestro problema. Porque esos estados son los que crecen menos, es donde hay más informales, es el peor sistema educativo, tenemos la mayor miseria. Entonces, ya hay que resolver esto, hay que pensar las cosas en serio. Yo, de hecho, he propuesto una solución, mucha gente se ríe porque cree que es broma, pero no es broma, es en serio. Lo que tenemos que hacer es invadirlos. En serio, porque ellos se gobiernan de forma distinta y no podemos tener 2 sistemas en el mismo país. Es imposible, no va a funcionar jamás. Ellos se quieren seguir gobernando como si estuvieran en el siglo XVII, pues así por eso no van a crecer jamás. En Oaxaca, por ejemplo, 2/3 partes de los municipios eligen a sus autoridades por usos y costumbres. Eso no, pues no está bien, porque eso implica que las mujeres no pueden gobernar, porque los usos y costumbres sacan a las mujeres de la elección. Bueno, pues yo no estoy de acuerdo, man. Mismo problema que estamos discutiendo con el Islam, de cómo tratan a las mujeres, lo tenemos en Oaxaca, no hay que ir hasta allá. Y si quieren el mismo trato de asesinatos y de decapitados y demás, lo tenemos en Guerrero. En Guerrero los caciques matan gente desde hace muchísimo tiempo sin ningún problema. Ahora están todos enojados porque mataron a los chavos de la normal. Hombre, qué novedad. Si ahí los matan a cada rato. ¿Sí me explico? No podemos permitir eso, entonces hay que invadirlos. O empiezan a funcionar como nosotros, o que agarren sus chivas y le lleguen. O sea, ahí está Centroamérica, ahí pueden llevar 4 países más para allá y no pasa nada, ¿me explico? ¿En serio? Para que lo vean más claro, estos son los campesinos de autoconsumo. Los 3 estados de color colorado que ven allá abajo, que son Oaxaca, Guerrero y Chiapas, tienen más de 30% de su población trabajando como campesinos de autoconsumo. Eso es la miseria. Un campesino de autoconsumo en México tiene un ingreso promedio mensual de 700 pesos. 700 pesos. Y con eso viven 6.100.000 mexicanos. Eso no lo podemos permitir. Y no hay solución, ¿eh? O sea, mucha gente dice, no, es que si le ponemos riego y que si… No tienen idea de lo que están diciendo. En la Sierra de Guerrero, una persona que tiene 1 hectárea y la siembra de maíz, produce 800 kilos al año.
800 kilos de maíz son $200. Ese es todo su ingreso de un año. No hay manera que eso funcione. Necesitamos bajarlos del cerro y llevarlos a la ciudad. En la ciudad van a ser informales sin duda, no van a ser otra cosa, pero nada más por ser informales su ingreso va a ser 5 veces mayor. Y sus hijos van a tener oportunidades que hoy no tienen. Entonces ya tenemos que ir enfrentando estos cuentazos de que los indígenas y los campesinos son el alma nacional. Ninguno de ellos quiere vivir así, se los garantizo. Todos los que han podido se han ido a Estados Unidos, ¿no? Porque ahí es donde hay oportunidades. Entonces, ya me enojé. Esto es México, comparación 1980 con el día de hoy. Los estados de color verde son los que crecen, los rojos se achican, los grises están en medio. Pongo los grises de color rosita para que se vea más claro el mapa y pueden ustedes observar qué crece en México. Crecen las dos penínsulas y el terrenito que va, el corredor que va del centro al noreste del país. Eso crece. ¿Por qué crece? Bueno, el del centro al norte es por industria y en las penínsulas hay un poco de industria y hay un poco de turismo, depende de cada lugar, pero ahí está, o sea, de que se puede, se puede. Simplemente hay que hacer lo mismo todos y no estar haciendo lo que no funciona. Ahora, esto que estamos discutiendo es algo que puede resolverse y ya no nos falta mucho para acabar, ya hicimos todas las reformas, nos faltan 3 cositas. Una, un Estado fuerte. 2, un Estado limitado y 3, una mentalidad productiva. Muy rápido sobre estos 3. ¿Por qué fortalecer el Estado? Porque si el Estado no es fuerte, todo mundo abusa de los demás. Y esto se ve muy clarito en lo que ha estado ocurriendo, por ejemplo, en Michoacán, en donde inventaron grupos de autodefensa y policías comunitarias. Ahí todos son malos, no hay buenos y malos, todos son malos. O sea, la única solución que existe a esto es un Estado fuerte que está por encima de todos. Y luego el Estado fuerte lo limitamos nosotros. ¿Cómo se limita? A través precisamente del sistema anticorrupción, a través de un poder judicial que paulatinamente vaya funcionando mejor. Entonces esto ya está en camino, pero nos falta otra tercera cosa en donde el gobierno no va a ayudar porque no puede, no está en su capacidad. Necesitamos una mentalidad productiva. Necesitamos convencer a los mexicanos que el único héroe que existe en la sociedad es el empresario. Porque los libros de texto gratuito nos han enseñado desde niños que los empresarios son malos y que los héroes son los obreros y los campesinos. ¿Por qué? Porque ese era el cuento del siglo XX que no funcionó. Eso no funciona. El único héroe en la sociedad es el emprendedor, el empresario. ¿Por qué? Porque el empresario enfrenta el riesgo. Y solamente cuando se enfrenta el riesgo se genera riqueza. Es la única forma de generar riqueza. Entonces, quien enfrenta el riesgo abre el espacio para que ahora sí obreros y campesinos sean útiles. Pero si no hay quien enfrente el riesgo, esto no va a funcionar jamás. Y eso el gobierno mexicano no va a poder explicarlo nunca porque no lo entiende y no está en su capacidad de hacerlo. Este es chamba de nosotros. Necesitamos diseminar por todo México que el más importante ciudadano es el que genera riqueza porque enfrenta el riesgo. No cualquiera que tiene riqueza, porque a los mexicas nos encantan los ricos, no importa cómo hicieron su riqueza. Entonces andamos festejando igual al que enfrentó el riesgo y generó riqueza, que al que se la robó, que al empresario que consiguió un permiso especial para saquear a los demás, o de plano a un criminal, a un narcotraficante. Entonces esos no, estos son inaceptables. El único que merece respeto es aquel que genera riqueza. Y el que genera riqueza lo hace porque está enfrentando el riesgo. Si logramos hacer esto, que yo creo que podemos hacerlo con cierta facilidad, lo estamos haciendo en el momento ideal. Cosa rara, ya ven que los mexicanos siempre llegamos tarde, no, ahora llegamos a tiempo, porque hicimos las reformas justo cuando el resto del mundo se está yendo al demonio. China ya no crece y ya no va a volver a crecer, ahorita van a ver por qué, pero ahorita China ya no puede crecer. Brasil lo mismo, les vendían a China, ya no tienen a quién venderle. Rusia vendía petróleo y gas y ahora está muy barato. Ya no hay nadie. El mejor país del mundo para invertir hoy es México. Imagínense cómo están los otros. Pues todo el mundo anda en Turquía. Turquía vaya hasta en guerra, va a estar. Polonia, pues Polonia es de viejitos. India, no cree, India es peor que nosotros, 4 veces más gente. No, una cosa de, perdón, 10 veces más gente. Con un ingreso 4 veces más bajo, eso quise decir. Perdón, mis de bola. Otro, ahí está. Vean ustedes lo que va a pasar. ¿Se acuerdan de la explosión? Antes déjenme mostrarles las economías más grandes, las 15 economías más grandes del mundo desde 1960. No se angustien viendo las letras, les voy a poner colorcito. Estados Unidos era la economía más grande del mundo hasta apenas.
Alemania, que era la segunda, ya anda por el sexto lugar. Japón, que lo sustituyó en segundo, ya anda por cuarto. Y China es la que ahora está en primer lugar por el tamaño que tiene. Pero lo interesante para nosotros es allá abajo, vean, México y Brasil. México y Brasil ahí se van rebasando mutuamente. Al final le empezó a ir muy bien a Brasil los últimos años, no sé si les tocó ver que los brasileños venían a México y decían que ellos eran una maravilla y que nosotros éramos unos inútiles, y las grandes empresas traían directivos brasileños porque eran unos genios. Ha llegado el momento de la venganza. Si ustedes encuentran un brasileño, por favor, pregúntenle cómo van las cosas por allá, nada más. Y ahí se sientan a verlo llorar horas y horas y horas. La tragedia de Brasil no tiene límite. O sea, Brasil en este momento tiene una recesión, la economía se está contrayendo 4%, el año pasado se contrajo 1% y el año próximo se va a contraer entre 3 y 4 otra vez, pero lo peor para ellos es que no vuelven a crecer, cuando menos por 15 años. Después de 15 años ya a mí me tiene sin cuidado, yo ya no voy a estar aquí. ¿Se acuerdan de la explosión demográfica? ¿Se acuerdan que íbamos a ser tantos seres humanos que no iba a alcanzar la comida? Bueno, no fue cierto. No solo no fue cierto, tenemos el problema contrario, ya se nos acabó la gente. Vean, la población en edad de trabajar en países como Alemania y Japón, para abajo, y en Italia y Rusia, igual para abajo. El único lugar del mundo donde hoy está creciendo la población en edad de trabajar es en países africanos. ¿Por qué nacen ahí? Yo no tengo idea si hay más trabajo, pero ahí es donde están naciendo. China y Brasil les pasa lo mismo. China empieza a perder población este año, ya empezó a perder población. China arrancó este año con la mayor cantidad de trabajadores de toda su historia, pasada y futura, 750 millones de trabajadores. China está perdiendo entre 5 y 10 millones de trabajadores cada año durante los próximos 15. Eso significa la economía de Estados Unidos. Es decir, China va a perder una cantidad de trabajadores equivalente a las personas que trabajan en Estados Unidos. Y China hoy no tiene el tamaño de Estados Unidos. China no vuelve a crecer. Y Brasil lo mismo. Yo no creía esto cuando hice los numeritos. Dije, no puede ser. Lo volví a hacer y lo volví a hacer y lo volví a hacer. No, sí tenía razón los números. Yo pensaba, hombre, Brasil son como nosotros, latinoamericanos, guapachosos, jacarandosos, se deben reproducir. No. Yo no sé por qué, pero dejaron de reproducirse los brasileños y a partir de 2018 Brasil empieza a perder población en edad de trabajar. Entonces Brasil va a estar en recesión los siguientes 2 años y luego empieza a perder población. Entonces Brasil no vuelve a crecer en 15 años. Es una tragedia esto para Brasil, ¿eh? Se está gacho. Yo no tengo la culpa que se reproduzcan, ¿no? ¿Para qué? ¿Dónde crece la población? ¿Dónde hay fuerza para poder crecer en el futuro? En países como México y Estados Unidos. Todo esto significa que va a cambiar el orden para que lo vean con más claridad. Aquí están todos los países grandes del mundo, los ordené por continente para que puedan ver el crecimiento. La parte café es el crecimiento de la población en edad de trabajar, la parte amarilla es el crecimiento de producción por cada chango, tan por continente como decía, y esta es la primera década de este siglo, del 2000 al 2010 esto ya pasó. Vean el montón de crecimiento que había. Ahora vean lo que está pasando en esta década, observen atentamente, vean lo que le pasa a la gráfica. ¡Fum! ¿Por qué el mundo crece hoy menos? Mucha gente dice, es por la crisis del 2008. No, es que ya no hay gente. Se acabó la gente que trabaja. Entonces, por más esfuerzos que uno haga, esto ya no puede crecer mucho. Y la próxima década es todavía peor. ¡Fum! Los únicos que van a seguir creciendo, como les decía, son los africanos. Ellos están aquí, que es irrelevante porque ahí no se produce nada. Entonces, vean, esto lo que significa es que cambia el orden de las economías, ¿eh? Entonces, Estados Unidos regresa a ser la primera economía del mundo en 1 año o 2, no sé exactamente cuándo, y China se va al segundo lugar, tampoco va a desaparecer, es un país inmenso. Pero para nosotros, otra vez, lo importante está aquí abajo. Vean cómo México alcanza a Brasil, y para el 2030 México supera a Brasil y se convierte en la 7ª economía más grande del mundo. Y eso, aunque ustedes no quieran. O sea, no depende de ustedes. Si ustedes trabajan y como decía Albert, se ponen aquí a limpiar y ponen esto más o menos ordenado, capaz que hasta la 6ª economía somos. Pero yo no voy a andar apostando eso. Yo con la 7ª me doy por bien servido, ¿me explico? Entonces vean lo que estamos viviendo en el mundo. Estamos en el continente más desigual y más violento del mundo. Así es América Latina.
Nosotros somos así por cuestión histórica, es algo que puede resolverse sin duda, tarda, pero estamos en proceso de hacerlo. Vivimos en un mundo que cambia rapidísimo y eso genera más angustia todavía, pero México ya hizo lo que tenía que hacer. Nos faltan solamente las tres cosas que yo comentaba: un Estado más fuerte, limitar a ese Estado y, en serio, construir una base de empresarios importante en México. Convencer a todo mundo de que el empresario es la persona importante. Si logramos esto, cosa que yo no dudo que ocurra, la ventana de oportunidad que tenemos es espectacular. México va a ser la séptima economía del mundo en los próximos 15 años, con los políticos que sean, son irrelevantes ya. Lo que tenían que hacer, que eran las reformas, ya se hizo. Entonces ya de aquí en adelante ni se preocupen quién gana, no importa. Ahora todo depende de nosotros. Está en nuestras manos hacer esto todavía mejor que la séptima economía, algo que es perfectamente factible. Entonces, visto de esa manera, mucha gente me ha estado preguntando ahora que vengo para acá en las entrevistas, el asunto inmobiliario en Los Cabos. Bueno, pues yo digo, estamos frente a una de las oportunidades más interesantes que ha tenido México, la oportunidad más grande que hemos visto todos los que estamos aquí. No se me ocurre que esto fuera un momento como para empezar a andar pensando en cosas extrañas o dejar pasar oportunidades de inversión que son justo en el momento que esto funciona. Ahora, se pueden esperar. Ya cuando la economía crezca y todo el mundo esté convencido, yo les garantizo que la oportunidad ya no existe. Es decir, el problema de la oportunidad es que existe mientras los demás no la han visto. Cuando los demás la ven ya no es oportunidad. Entonces, creo que este es el momento relevante porque hay que decidir. Ya de aquí en adelante es ustedes dónde quieren estar en esa séptima economía del mundo que va a ser México en el 2030. Muchísimas gracias a todos. Lo importante es cuál va a ser el funcionamiento de los partidos en las siguientes elecciones, pero insisto, no importan. Los políticos son irrelevantes de aquí en adelante, perdón a los políticos de aquí del público, pero no tienen mucha importancia. Sí, señor. Sí. Sí. Sí, el problema no es cuánta población hay, sino a qué ritmo crece. Y a pesar de que son el estado con menos población, es uno de los estados donde más rápidamente crece la población, por una razón obvia. Si esta, como vieron en el mapita, es una de las economías que crecen, son de los de color verde, la gente se mueve. Entonces lo que tenemos es una gran migración. Muchos de los acá presentes pues, no son de aquí, llegaron aquí porque este estado está creciendo. Entonces va a estar llegando por migración una cantidad importante de personas y ahora lo que hay que hacer es ir como seleccionando bien quién llega y los que no estén preparados, irlos preparando para que puedan ser mucho más útiles. Porque no es nada más tener un montón de changos, ¿no? Sino calificados. Y esa parte es difícil porque el sistema educativo mexicano no ha sido el más adecuado, pero eso es lo que puede uno resolver, porque puede uno preparar exactamente para lo que uno necesita. Entonces, por ahí es por donde va a venir el crecimiento. Gracias. ¿Quién iba? Sí. Hola. Siendo pues Los Cabos y Cancún los destinos turísticos más importantes de México, estoy viendo que Cancún ahorita está protagonizando muchos problemas ecológicos que, según leí, están disminuyendo su crecimiento y de hecho están poniéndolo en peligro como desarrollo turístico. Siendo así, podría ser que Los Cabos fuera ahora uno de los destinos, ahora sí el más importante de México, o según a la gráfica también vi que toda la península de Yucatán está en amarillo igual que Verde, la baja. Sí, sí. Entonces es irrelevante. No. El asunto es que buena parte de lo que probablemente leyó usted no necesariamente sea exactamente cierto. Acuérdese que alrededor de los asuntos ambientales hay una gran charlatanería, entonces hay que tener mucho cuidado. Lo que han aprendido a hacer en Cancún es construir de manera que dañen menos. Es imposible construir sin causar algún daño al ambiente por definición, pero hay daños que son manejables y hay daños graves. Entonces lo que han aprendido a hacer es construir bien. Por ejemplo, toda la parte de manglares la han estado respetando con ciertas formas de construcción que funcionan y no está reduciendo su crecimiento. Cancún reduce porque está creciendo Playa del Carmen, pero luego sigue todo lo demás y esa es una riviera larguísima. Entonces ellos van a seguir creciendo. Para ustedes no debería preocuparles lo que hagan aquellos, ustedes tienen un mercado distinto. Entonces creo que deben concentrarse en ese otro mercado. Ellos atraen mucho europeo,
muchas personas que llegan en estos paquetes de sábado a sábado, de hecho, los llevan, los tienen ahí con todo incluido y los regresan. Acá, en cambio, hay, en toda esta parte noroeste del país, hay un mercado impresionante para la atracción de estadounidenses, en particular de edad avanzada, como aquí tu servidor, que empiezan ya a pensar en jubilarse. Yo todavía no estoy en edad de jubilación, pero ya empecé a pensar en ello. Entonces, es el momento ideal para decirle, oiga, mira, mientras va pensando, váyase comprando su terrenito, vaya construyendo aquí. Eso es lo que han estado haciendo y yo creo que ese es el mercado verdaderamente importante. Que no es exactamente turismo, es otra cosa un poquito distinta. Hay el que le llaman turismo de salud también, que tampoco es exactamente turismo, y te permite una gran cantidad de servicios asociados que superarían por mucho lo que Cancún puede hacer. Entonces, es como otra estrategia, creo yo, distinta, que puede ser muy exitosa, independientemente de lo que haga Cancún, ¿no? Sí, diga. Sí. Tenemos problemas muy serios con el gasto del gobierno porque no le está alcanzando el dinero. Acuérdense que México es el país que menos recauda en el mundo. Evidentemente los que pagamos impuestos pagamos bastante, pero somos re poquitos los que pagamos. Primero porque hay una cantidad relevante de informales. En México somos más o menos 51 millones de personas que trabajamos, 21 formales y 30 informales. Entonces estos 30 no pagan nada. Y de estos 21 una cantidad grandísima no pagan. Es decir, porque si nada más fueran los informales sería un problema, pero no es un problema tan grave, porque de cualquier forma esos 30 millones de informales, su ingreso promedio es de 2 salarios mínimos, ligeramente arriba de eso. Con ese nivel de ingreso tampoco pagarían. Es más, les tendríamos que pagarnos. Entonces, el problema no está ahí, el problema está en un montón de empresarios que no pagan. El problema está en que, por ejemplo, en arrendamiento de bienes inmuebles hay una evasión de 85%. En profesionistas independientes la evasión es del mismo tamaño. En impuestos sobre la renta ronda el 40%. En IVA es arribita de 50% de evasión. Pues así no se puede. Entonces, para eso se hizo la reforma fiscal. Aquí en Frontera se quejaron mucho por el IVA que subió y que iba a ser el hecatombe y se iba a acabar el mundo. Y no pasó nada, no, digo, sí costó, pero no era tan grave. Eso no es lo importante de la reforma. Lo importante de la reforma es que la reforma fiscal, más de la del lavado de dinero, más la financiera, le permiten hoy al SAT tener toda la información de ustedes, de todas sus cuentas. Y para los que son estadounidenses, también de las cuentas en Estados Unidos. Esto significa que cada movimiento bancario que hagan ustedes, el SAT lo detecta. Si eso no coincide con lo que están reportando de ingresos, los van a agarrar. Y ya lo están haciendo. Entonces, los que no han cuidado eso, yo les sugiero de la manera más atenta, cuídenlo, porque sí están trabajando sobre eso y están agarrando un montón de gente. Y eso permitió que la recaudación subiera el año pasado de 10 a 11 puntos del PIB. Nada más porque los empezaron a agarrar. Entonces, por ahí está funcionando, creo que va a seguir funcionando. Sí, señor. Alguien tenía micrófono y no le permití, perdón. Yo, buenas noches. Definitivamente tu análisis a través de la historia es increíble. Eso digo yo. Al final del día, México, seguimos siendo unos adolescentes en el crecimiento como nación y mi pregunta es muy optimista lo que estás diciendo tú. Estás diciendo en 15 años, estamos para el 2030, ¿tú crees que vamos a estar siendo la séptima o la sexta economía del mundo? Digo, es de verdad muy optimista, no porque sea, simplemente hay demasiados factores como la educación, que nos falta muchísimo para alcanzar un nivel como el europeo. En seguridad, o sea, tenemos estados que están totalmente en guerra técnicamente. Tenemos lo de los gobernadores, que son los señores feudales en estados completos. O sea, eso lo vamos a solucionar en 15 años. Dice, es irrelevante qué político gana. O sea, lo del optimismo en cuanto a los mexicanos, eso es innato, ¿no? Hay muchísimo mexicano que es optimista y va a luchar y trabajar. Siempre, nos pase lo que nos pase, el mexicano se levanta siempre. Pero hay muchos factores y yo solo me pregunto, ¿en 15 años no es demasiado optimista tu? Sí, no es optimista, no es demasiado optimista.
Yo soy optimista de naturaleza, así nací, mano. Entonces eso no hay manera de resolverlo. Pero lo que vieron ustedes es resultado de estar revisando los numeritos y ver qué es lo que está pasando. ¿Por qué la séptima economía del mundo? Porque este es un país muy grande. Es un país muy grande, a veces no nos damos cuenta, es uno de los países más grandes del mundo. Hoy ya somos la 11ª economía del mundo. O sea, vamos a pasar de la 11ª a la séptima. Tampoco es que vamos de la 50 a la 7, ¿no? De la 11ª a la séptima. ¿Por qué? Porque los que están ahí juntitos son peores que nosotros. O sea, está Brasil, que nos está ganando ahorita y Brasil va a perder. Y están países como España e Italia, que a pesar de que son economías desarrolladas y demás, son economías ya viejas, con crecimientos muy lentos, y no van a crecer más rápido, no hay manera que lo hagan. Con suerte Italia no se desmorona. Es decir, España puede seguir creciendo porque no está tan mal, pero Italia está en muy malas condiciones. Entonces, esos países se van a ir yendo para abajo y nosotros vamos a ir ocupando el espacio. O sea, tampoco es tan complicado. Ojo, la séptima economía del mundo no significa que los mexicanos vamos a tener el 7º ingreso por habitante del planeta, es una cosa totalmente distinta. Para llegar a eso sí vamos a necesitar mejores niveles educativos y que la seguridad sea mejor y eso, pero eso ya no es chamba de esta generación, mano. Yo con dejar la economía mexicana en el 7º lugar, habiendo borrado el siglo XX, creo que nuestra generación ya hizo la chamba. Y hay que dejarle algo a los chavos para que hagan, pues tampoco podemos ser nosotros todo, ¿no? La última y nos vamos, sale la última. ¿Cómo visualiza el ambiente político de Estados Unidos y su impacto en nuestra economía, particularmente en este estado? Yo creo que Estados Unidos tiene una situación verdaderamente complicada en materia política. Mi opinión es que el señor Obama no fue un buen presidente. Eso probablemente no coincida con muchos, pero esa es mi opinión. Creo que la economía estadounidense tiene la gran ventaja de que se nos olvida, Estados Unidos es un continente, no es un país. Y es un continente que está lleno o que tiene muchísima gente con una capacidad de innovación y de creatividad que les permite seguir creciendo y reponerse de un montón de cosas. Entonces ahí van creciendo, pero han estado perdiendo mucho la perspectiva global. En particular creo que ahora es muy evidente cómo Obama dejó que se le fueran de las manos un montón de asuntos internacionales que van a ser muy importantes para el siguiente presidente. Que por lo mismo no nos va a estar cuidando mucho a nosotros, porque su preocupación va a estar en Oriente Medio, en el control de Rusia, en qué va a hacer con Europa que se le está desmoronando de puro viejito y no quieren hacer nada por resolver las cosas. Entonces no se van a preocupar tanto por nosotros. Sin embargo, en la campaña, por ejemplo, para el señor Trump, ha sido muy importante usarnos a nosotros para jalar votos de un grupo de estadounidenses al que no le gustan los mexicanos. Y es una cantidad importante de votos y con eso ha estado trabajando. Creo que el señor Trump no va a ser el candidato de los republicanos y por lo tanto creo que es muy probable que los republicanos sí ganen y que la señora Hillary no lo logre. Entonces creo que eso es lo que tenemos que ir pensando, porque los candidatos republicanos que posiblemente ganasen podrían ser el señor Ted Cruz o el señor Marco Rubio, que son los más probables. Y creo que tenemos que ir leyendo con más claridad ellos en qué están pensando para entender mejor qué es lo que podrían hacer aquí. No sé si soy claro con esto. O sea, no se fijen en Hillary demasiado, no se fijen en Trump demasiado, concéntrense más en Cruz y en Rubio y acuérdense que México para Estados Unidos no va a ser importante los primeros años porque a nivel internacional las preocupaciones son mucho mayores. Nos van a dejar trabajar. Entonces eso es bastante útil. Creo que va a haber mucho interés en estar moviendo gente para acá. Creo que podemos hacer acuerdos interesantes en materia de salud, que le liberen una gran cantidad de costo a los sistemas de salud estadounidenses, mandándonos para acá a los que están medio malitos. Les cuesta 1/3, nosotros generamos empleos, creo que por ahí va a estar. Entonces, creo que esa sería más o menos la lógica. Y ahora sí, muchísimas gracias a todos. Creo que nos van a invitar a algo, ¿no? Gracias.